Bueno, vamos a empezar nuestra reunión del día de hoy, en el servicio de culto, capilla. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 87. Nuestras primeras listas ahí en el Salmo 87. Y vamos a comenzar con una oración al Señor en esta mañana. Antes de leer la palabra, vamos a tener una meditación con el Señor. Así que ahí donde estás, en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos tenido, Señor, el privilegio de poder abrir nuestros ojos, de seguir respirando, de poder vivir un día más para ti, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que nos ha traído a este lugar, el que nos ha llamado para venir y prepararnos para servirte de la mejor manera. Gracias por todas las bendiciones que traes en nuestras vidas, día con día. Gracias por las familias tan hermosas a las que tú nos das el privilegio de pertenecer. Te pedimos por todos ellos, Señor, que tú los bendigas, que seas tú con ellos, Señor, bendiciéndoles, llevando la provisión que ellos necesiten, Señor. Y gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros y también con aquellos que son parte de nosotros, que son nuestras familias, Padre. Te damos gracias también por este lugar, por el personal administrativo, por nuestros maestros, por nuestro capellán. Y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis compañeros y compañeras de este seminario. Bendíceles a cada uno de ellos, fortalécelos, moldéalos a tu imagen, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a leer la palabra del Salmo 87, lo vamos a hacer de forma alternada. Yo leo uno, después ustedes el siguiente y así hasta unirnos en el 7. ¿De acuerdo? La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en los montes santos están sus cimientos. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que se conocen. Y aquí Filistea y Tiro, con Etiopía, que es nació allá. Pero de Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Lugar contará de escribir a los pueblos, ese nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán: en ti están todas mis fuentes de gozo. Amén. En él están todas nuestras fuentes de alegría, de gozo, y por eso mismo vamos a alabarle y adorarle en esta mañana. Amén.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque somos tuyos, Señor. Te pertenecemos a ti. ¿Cuántos saben que pertenecemos a un Dios poderoso que creó la tierra y que nos creó a nosotros también, desde nuevo? ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta mañana: te pertenezco, Señor? Dígalo en voz alta. Declárenlo con su voz. Te pertenezco, Señor. Dile. Dígale a Él. Gracias porque somos parte de ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos adorarte y darte toda la honra y la gloria que mereces, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día tengamos hambre de ti, Señor. Hambre de estar junto a ti, de estar por lo menos un instante en tu presencia, Señor Jesús.
tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más. No importaría lo que tenga que esperar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Un instante de tu amor, medio de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Pero hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Hambre de ti, hambre de ti, Jesús. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Jesús. Vamos a declararlo en nombre de Dios. A declarar que tenemos hambre de Él. Dice, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Yo tengo hambre
desespera por ti, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Jesús, de ti, oh, hambre de ti, Señor. Sí, eso es lo que anhelamos día por día, Señor. Tener hambre de ti, hambre de saber más de tu palabra, de saber más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti, a llenar toda nuestra vida de ti, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras, nuestras acciones, que estén inundadas con tu presencia, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por estos momentos tan maravillosos que podemos alabarte y adorar tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar ahora con las ofrendas. Y para ello le voy a pedir a Rosendo, Aarón, que nos ayude a recoger las ofrendas, pase con una folía, nos ayude a orar por ellos también. Señor, te damos gracias este día por una oportunidad más de acercarnos a ti y te pedimos, Señor, y así mismo te ofrecemos estas ofrendas para que tú, Señor, las multipliques, Señor, y las guíes por donde deban de ser llevadas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, amén. Ya pueden empezar a depositar. Bueno, ahora vamos a dejar un espacio para oración a las misiones. El día de hoy vamos a estar orando por los mazatecos y vamos a saber un poquito más sobre este lugar. Dice, los mazatecos radican en la parte norte del estado de Oaxaca. La construcción de las casas depende del clima y del material a la disposición del pueblo. Persisten algunas creencias y ceremonias prehispánicas como el culto a los espíritus, a los manantiales, a los dueños de los animales poderosos y a los cerros sagrados como el cerro de la adoración. Y en esta hora pues vamos a estar orando porque dice que viven en una región en la cual es conocida por brujería y por hongos alucinógenos, y vamos a estar orando para que Dios rompa las fortalezas en esta región y que se extienda la luz del evangelio entre los mazatecos. Y en esta hora le voy a estar pidiendo a Carlita que si puede elevar esta oración. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos a los mazatecos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú envíes obreros, Señor, para que empiecen a predicar tu evangelio, Señor, para que ellos te puedan adorar y glorificar, Señor. Y quita toda brujería, toda hechicería, Señor, y que reconozcan que tú eres el Dios de todas las cosas, Señor, de la naturaleza, Señor. Y obra, Señor, en sus corazones. Manifiéstate, Señor, en sueños, Señor, y prepara a obreros, Señor, para que puedan ir a hablar de ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, ahora vamos a dejar el tiempo a la palabra. Espacio. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 4, capítulo 4, y vamos a leer todos juntos del versículo 1 al 4. Amén. Lo leemos todos juntos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos sigues hablando, nos sigues enseñando. Te damos gracias porque podemos tenerla, leerla y practicarla. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos sigas hablando, nos hables nuevamente a través de ella, Señor, y que podamos entender fácilmente lo que tú tienes para hoy. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestro entendimiento y todo nuestro ser, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Caminaba una vez un viejo rabino por las calles de la aldea. Se encontró con un miembro de su congregación que empezó a ufanarse de haber leído 3 veces todos los volúmenes del Talmud. En vez de alabarle, el rabino replicó: lo importante no son las veces que hayas recorrido las páginas del Talmud, sino en qué medida te has llenado del Talmud. El lunes veíamos esta ilustración en la clase de panorama bíblico y se relaciona bastante con lo que vamos a ver el día de hoy, por eso decidí relatárselas. Vemos que en el pasaje, bueno, ya todos nos sabemos esta parte de la historia, conocemos el momento en el que Jesús fue tentado por el diablo. No solamente lo tentó con el pan, pero esta mañana solamente nos vamos a enfocar en esto. Y voy a volver a leer el último versículo que dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí a simple vista podemos ver 2 cosas. La primera es que Jesús está hablando del pan, o sea, del alimento físico. La segunda, que habla del alimento espiritual, que es toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero, el alimento físico. Bueno, como seres humanos sabemos que necesitamos el alimento físico. Es indispensable para nuestra vida. Podemos estar días sin comer, incluso dicen que podemos estar hasta 2 meses sin comer, pero eso no quiere decir que nuestro cuerpo no se debilite. O sea, no sé cuántos hayan pasado un día sin comer y están de mal humor o se enojan fácilmente, o están estresados, o hasta se sienten débiles, no rinden bien en el día, ¿verdad? No rendimos bien si no comemos. Bueno, hasta a veces hemos usado la exagerada frase muero de hambre. ¿Cuántos no la hemos usado? Que realmente no morimos, pero somos un poco exagerados a veces. Ese es el primer alimento, el físico, que es el pan. El segundo, del que habla Jesús, es el que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es el alimento espiritual. Vamos a abrir toda nuestra Biblia en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 23. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice
dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Perdón, palabra de Dios. Bueno, como ahí podemos ver, nosotros nacimos de nuevo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros leíamos la palabra al principio cuando comenzamos a ser cristianos y comenzábamos a sentir que teníamos, como ahorita cantamos, que teníamos hambre de la palabra. Entonces, primero hay que recordar que en nuestra vida, nosotros nacimos de nuevo a través de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Efesios 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer el 11. Bueno, yo lo voy a leer. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios también es nuestra armadura para luchar contra las tentaciones, contra las acechanzas del diablo. Vamos a Romanos 10, 17. Y alguien que lo lea bien fuerte, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias. Entonces la palabra de Dios también nos da fe, ¿verdad? Nuestra fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces ya vimos que nacimos de nuevo a través de la palabra, por medio de la palabra, que la palabra es nuestra armadura para luchar contra las acechanzas del diablo. Y ahorita vimos que nuestra fe es por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, todo lo que hace la palabra de Dios, que es más eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios hace muchas cosas, tiene poder la palabra de Dios, como dice Hebreos 1, lo podemos ver en Hebreos 1 del 1 al 3, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por la palabra de Dios estamos aquí. Porque Él sustenta todas las cosas. Por la palabra de Dios fuimos creados. Él creó el cielo y la tierra con su palabra. Entonces podemos ver que la palabra de Dios tiene poder. Y bueno, yo sé que no es nada nuevo, todos lo conocemos, todos lo sabemos, lo predicamos, pero ¿lo vivimos? ¿Lo creemos? Es como si horneáramos un pastel. Conocemos, ya lo hemos hecho antes, entonces pues ya conocemos los ingredientes, ya sabemos que lleva harina, huevo, leche, ya sabemos todo. Entonces empezamos a agregar los ingredientes, batimos, lo preparamos, lo horneamos, hasta lo decoramos. Y después lo partimos y se lo damos a los demás. Y les decimos, está bien rico, está delicioso, pruébalo. Y nosotros no lo hemos probado.
¿cómo sabemos que sabe bien si no lo hemos probado? Nosotros como pastores, como líderes, tenemos que vivir de la palabra, porque lo enseñamos. Entonces es esencial que probemos el pastel antes de compartirlo, ¿verdad? Dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No nada más es leerla, no nada más es conocerla, guardarla, vivirla, aplicarla a nuestra vida. Eso es lo importante. Y en este versículo del capítulo Mateo 4:4, Mateo capítulo 4, versículo 4, yo puedo ver 3 enseñanzas de Jesús. La primera, la confianza que Jesús tiene en Dios. ¿Por qué? Porque él citaba una parte de la escritura del Antiguo Testamento donde recordaba la provisión de Dios a los israelitas. Cuando Dios les dio maná para comer y a ellos nunca les faltó nada, nunca les faltó alimento. Y si nosotros vamos a Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios les había prometido que les iba a dar maná. Ellos ni siquiera conocían el maná. ¿Cómo podían confiar en algo que nunca habían visto? Pero ellos confiaron en Dios, en que lo que salía de la boca de Dios, que Él les había prometido que les iba a proveer, ellos confiaron y Dios así lo hizo. Entonces Jesús conocía obviamente las escrituras y él sabía que Dios había provisto a los israelitas con el maná. Y él estaba confiando al decir estas palabras. Entonces para mí, la primera enseñanza que podemos ver aquí de Jesús es confiar en Dios por su palabra, a través de su palabra. La segunda es que la palabra de Dios nos ayuda a vencer la tentación. Ya leímos que Jesús estaba siendo tentado por el diablo. ¿Y cómo lo confrontó Jesús? ¿Qué hizo? Pues mencionó la palabra de Dios. Me acuerdo una vez que un pastor nos relataba, nos contó algo que le pasó, una anécdota. Él fue secuestrado. No sé cuántos de ustedes supieron eso. De un pastor de la Metodista que secuestraron. Y dice él que en el momento en el que estaba, pues lo tenían ahí en un cuarto, lo único que venía en su mente en esos momentos ni siquiera era su familia, no era cómo estará mi esposa o mi hijo, sino la palabra de Dios. Y él decía, no sé cómo, pero venía a mi mente versículos y salmos, y yo los estaba diciendo en mi memoria. Entonces, yo aquí puedo ver que la palabra de Dios también nos sustenta, aún en momentos difíciles. Él ni siquiera estaba pensando en comer, yo creo que ni tenía hambre, pero la palabra de Dios le daba vida para seguir ahí. Y por último, la última enseñanza es que la palabra de Dios da vida. No vida física, que sí, también, pero lo principal es que da vida eterna.
porque Jesús ahí compara, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente Jesús tenía hambre porque era un ser humano, llevaba 40 días sin comer, pero su vida espiritual era la que estaba siendo alimentada a través de la palabra. Es importante conocer la palabra, y yo sé que todos aquí la conocemos, que si nos dicen algo, no está fuera de contexto. O si escuchamos algo que está mal aplicado, yo qué sé, la conocemos, yo lo sé, la leemos, pero aplicarla y vivirla es muy diferente y es necesario para nuestra vida. Vivamos de la palabra de Dios, porque ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Quiero terminar con un versículo en Colosenses, si quieren acompañarme. Y vamos a leerlo todos juntos. Perdón, Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer versículos 16 y 17. Amén. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos seguir conociéndote, Señor. Podemos seguir aprendiendo más de ti. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, traiga vida a nuestros corazones, Señor. Y que no solo la enseñemos, Padre, sino que la apliquemos a nuestra vida y la vivamos. Gracias te damos por esta pequeña reflexión. Ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos, y que sigas tú hablando a nuestras vidas, Señor, por medio de ella, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Siempre es una hermosa bendición poder escucharla cada día en este lugar. Bueno, ahora se abre el tiempo para los avisos. No sé si alguien tiene algún aviso. Sí, bueno, que se reporten por favor, ya me urge, porque tenemos venta de distritos mañana, entonces necesitamos de todo para poder invertir. Muy bien. Pues si no hay otro aviso, vamos a despedirnos, pero vamos a hacer algo muy especial. Sabemos que mañana hay actividades en nuestros campos, en nuestros distritos, y el Señor ha puesto en mi corazón hacer algo muy especial para despedirnos antes de irnos, y vamos a orar precisamente por las conferencias del distrito que va a haber mañana, por nuestros campos pastorales que son parte de esos distritos, y por un lado, y por otro lado, como ya todos sabemos, el día de ayer nuestros compañeros Arjuna y Asenet unieron sus vidas y han formado ya una nueva familia. Vamos a orar en segundo lugar por ellos, para que el Señor bendiga ese matrimonio, esa nueva familia que Él ha constituido,
que mañana habrá de consagrarla al Señor, ¿verdad? Y esas van a ser las dos peticiones principales. Nos vamos a reunir, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Vamos a reunirnos en ese modo para orar por estas dos peticiones, y por ahí si se urgen más, adelante. Si hay más motivos, puede ser así, pero principalmente orar por esos dos motivos. Número uno, las conferencias de distritos de mañana. Número dos, por nuestros compañeros, para que el Señor bendiga su matrimonio. Muy bien, pues vamos a reunirnos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, por favor. Y en el momento que lo crea conveniente, nuestro capellán nos va a despedir con una oración para bendecirnos y despedirnos. ¿Está bien? Bueno, vamos. Aquí somos los rorros. Nene, David. Estamos acá. ¿Dónde nací? Es que. ¿Cuánto le dejaste a mi casa? Ah, la regalé. ¿Ya no sabe el café? Ya, hay que orar. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana, estas dos peticiones, hermanos, actividades de esta mañana, dice, Señor, los campos pastorales, que son parte de que todo lo que se va a hacer de mañana es la bendición de todos los para que los pastores se hagan Padre, Señor, que ellos puedan estar sensibles, Señor, a tu voz, y que no solo, Señor, sea un proceso de disciplina, Señor, sino que sea un proceso en donde ellos puedan caminar contigo, Padre. Que como líderes de la iglesia, Padre, puedan estar conectados a ti, en oración, Padre, en alabanza, que sean un sentir, Señor, una mente, Señor, Padre, que debemos que sea tu voluntad, Dios, y que seas tú, Señor, el que siga guiando, Señor, ahorita por todos los temas, Señor, que vayan a tratar, que sean, Señor, los mejor acertados, Señor, para tu voluntad, no te defraudemos, con nada de excepción para nosotros. Señor, confiamos plenamente en ti, Padre, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, que has comenzado, Señor, con cada uno de nosotros, con cada superintendente, Señor, con cada miembro de este iglesia que están levantados, Señor, y sustentados hasta el día de hoy. Te dejamos a tus benditas manos, Padre, tomando tu Señor. Gracias, mi Dios, por eso. Y Padre, Señor, en este momento, te agradecemos por la vida, Señor, de tu vida, Señor, Padre. Señor, tú has unido nuestras vidas, Padre, sabemos que aún, Padre, Señor, de tu bendición, Padre, pero tú ya nos has bendecido de la bendición que has puesto, seamos sinceros en nuestros corazones, Padre. Amado Dios, en nuestras vidas ante los hombres, Padre, legalmente no somos matrimonios, Señor, que van a tener el compromiso con una sociedad, pero primeramente contigo, Padre. De tener, Señor, esa responsabilidad correcta, Padre, para formar una familia de bien, Padre, que tenga tus principios, Señor. Padre, que todo lo que ellos necesiten, Padre, aún, Señor, en su boda, Señor, que tú les vayas sustentando, Padre. Y mi Dios, que después de este lazo, Padre, seas tú el que prospere, Señor, su matrimonio, Padre. Que todo lo que ellos lleguen a necesitar materialmente, Señor, emocionalmente. Padre, podemos recordar, Señor, esa parábola con la que nos enseñas acerca de tu palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y descendieron lluvias y vientos y pegaron con ímpetu contra aquella casa. Y la casa permaneció porque estaba edificada sobre la roca.
Pero también dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron lluvias y pegaron con ímpetu contra aquella casa. Y la casa cayó y fue grande su ruina. Y dice tu palabra que la gente que te rodeaba se admiraba de tu doctrina, porque no enseñabas como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Y es lo que rogamos hoy para todos nosotros los que estamos aquí, tus siervos, que guardemos tu palabra en nuestro corazón como se nos ha recordado hoy, a fin de hablar con autoridad, para que lo que hablemos a través de tu palabra se ejecute, se realice, Señor. Danos ese respaldo y esa autoridad, basada en esa comunión que tenemos contigo que ayer se nos predicaba. Y gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre. Y si esa palabra está en nuestro corazón y hemos edificado ahí, entonces también nosotros tendremos vida eterna. Permaneceremos para siempre. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestras actividades, bendito Dios, y te damos la gloria y la honra y la alabanza, porque siendo nada, tú has hecho de nosotros tus hijos. Un milagro, Señor. El mejor milagro de conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Fueron 7, ¿verdad?